Perlas del libro de Génesis. Tras confirmar que sus hermanos ya no eran los odiadores, envidiosos, egoístas, de mentalidad asesina de hace 22 años, José se da a conocer. Antes que ellos se llenen de miedo, José les asegura que fue la mano de Dios quien lo envió delante para preservar la vida de su familia y de mucha gente. Ahora los envía su padre con la orden de no pelear en el camino. Bendito Dios que estás en los cielos. Te damos gracias, Señor, por esta nueva oportunidad que nos das de abrir tu palabra. Te suplicamos que nos dirijas en el estudio de tu palabra, el capítulo 45 de Génesis. Permítenos encontrar las preciosas perlas que nosotros necesitamos. En el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Estimados hermanos de esperanza, continuamos con la historia del reencuentro de José con sus hermanos. José ha sometido a dos pruebas bien difíciles a cada uno de ellos. La primera vez los acusó de espías y un espía era digno de muerte. La segunda vez se pone a prueba qué tan dispuestos estaban a abandonar a Benjamín caído en desgracia, porque Benjamín supuestamente es hallado culpable de robo, de haber robado la copa de José. Judá intercede de tal manera, le cuenta qué es lo que sucedería con su papá y por qué razón Benjamín no se puede quedar, y él estaba dispuesto a ocupar el lugar de Benjamín, ser esclavo allí en Egipto, con tal de que su padre no descienda con dolor a su sepulcro. Este hecho mostró a José que ya no había necesidad de seguir ocultando su identidad. Entonces José se da a conocer. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: «Haced salir de mi presencia a todos». Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Iniciamos este capítulo con dos preciosas perlas. Uno, todo aquel que ha sido defraudado en su confianza puede dar una segunda oportunidad, y deberíamos de dar una segunda oportunidad, pero hay que probar si la persona cambió o no cambió, si la persona es digna o no digna de nuestra confianza. Dios mismo en más de una ocasión prueba a su pueblo. Otra perla, la transformación de la vida de las personas adultas. Ese cambio que se da en la gente. Según la ciencia, tal cambio ya no existe. Por tal razón se debe instruir a los niños hasta los 7, 8 años de sus primeros. Y que si no se ha cumplido con la tarea de formarlos en esos primeros años, entonces la vida de esa persona está arruinada. Hay muchas frases que se han acuñado para establecer supuestamente la imposibilidad de que el ser humano cambie cuando es adulto. Por ejemplo, genio y figura hasta la sepultura. O árbol que nació torcido ya no se endereza. Y así podemos nosotros ir encontrando muchas frases que se han acuñado para decirnos de que el ser humano no cambia. Pero en las manos de Dios, el más duro
de corazón puede ser transformado. Qué preciosas perlas, ¿verdad? Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. ¿Se imaginan ustedes cómo fueron los días de José desde el primer día en que vio a sus hermanos? Y después, desde el momento en que ve a Benjamín, no poder correr, abrazarlo, besarlo, llorar con él. ¿Cuántos días tuvo que allí contener sus emociones? Y está comprobado que cuando las emociones son retenidas por mucho tiempo, pueden producir muchos problemas emocionales. Incluso si estos se prolongan en el tiempo, pueden producir males físicos, desencadenar en enfermedades. Entonces José ya no contuvo más sus emociones. Su grito fue tal que la Biblia dice que su grito se oyó allí en la ciudad. Incluso esos gritos llegaron hasta la casa de Faraón. El faraón se enteró del lloro de José. ¿Qué pasaba con el gobernante? ¿Por qué estaba llorando el gobernante? ¿Qué sucedía? Las emociones, estimados hermanos, no hay que contenerlos, hay que expresarlos. Pero esta situación era sui generis, era único. Así como el caso de José, quizás nos toque a nosotros vivir ciertas circunstancias en las cuales no podemos expresar las emociones, pero generalmente debiéramos expresarlos. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, yo soy. Es más fácil imaginar que describir el efecto que hizo este anuncio. Hasta ese momento José había sido conocido para sus hermanos como Safnat Panea, un hombre que les hablaba mediante un intérprete. Ahora este augusto señor de Egipto de pronto les habló en su propio idioma. La voz y el parecido de su hermano por largo tiempo perdido surgieron en la mente de ellos ante el sonido del nombre familiar y los llenaron de asombro y aprehensión. Allí estaba aquel a quien ellos habían recordado cómo lo habían tratado hace 22 años. Una vez más, permítanme enfatizar, pueden pasar 20 años o más. Si las ofensas no han sido confesadas, si los agravios no han sido arreglados, ellos siguen allí. No tengas la esperanza de que el tiempo ya lo va a borrar, que con el tiempo se olvida. Todas nuestras acciones están registradas. Y en la historia de Jacob, de José, se nos deja claro de que todas las diferencias, los pecados deben ser confesados y no esperanzarnos en que el tiempo los borre. José se da a conocer y pregunta: ¿vive aún mi padre? ¿Vive aún? Amaba a su padre. Muchos dicen: ¿por qué José no fue a buscar a su padre? ¿Por qué no fue? No sabemos nosotros el contexto, pero imagínense, él había sido puesto allí para preservar la vida, no solo de los egipcios. Y los caminos de Dios, como vamos a ver a continuación, son realmente para nosotros incomprensibles. Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. José, aquel a quien vendimos como esclavo, José. ¿Se imaginan ustedes el miedo que se apoderó de ellos? Si antes tuvieron miedo al gobernador, ahora el miedo debe ser mayor. Él, a quien quisimos matar,
a quien lanzamos al pozo de agua, a quien sacamos del pozo y lo vendimos por 20 monedas. Él, este nuevo viraje de los acontecimientos fue abrumador. Los hombres quedaron mudos, estaban aterrorizados, no solo por la grandeza de José, sino por el recuerdo de su anterior crimen contra él. Hasta entonces solo habían estado conscientes de la retribución divina por ese hecho y no habían temido un castigo humano, puesto que su crimen no era conocido por nadie fuera de su pequeño círculo. Pero ahora estaban en la presencia de aquel a quien habían perjudicado tanto. No es de asombrarse que temblaron de temor delante de él, pensando que ahora había llegado el momento de la venganza de los hechos de Dotán. Y saben, lamentablemente este miedo de ser objeto de la venganza de José se prolongó en el tiempo. 17 años más adelante, cuando muere su padre, ellos siguen con ese miedo de que José va a tomar venganza, hasta que José tiene que volver a reiterarles que él no está allí, no ha sido puesto por Dios en ese puesto para vengarse. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él le dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. El que vendisteis para Egipto. Esa frase debe haber sonado como acusación. Esa frase debe haber sido sentido por cada uno de ellos como una espada que salía para atacar. El que vendisteis para Egipto, yo soy. Debe haberse producido en ese momento toda una confusión. El mismo Benjamín, José. ¿Cuántos años tendría Benjamín para ese entonces? No se sabe, pero era un niño cuando se dio la noticia de que José había sido atacado por las fieras. Pero ahora estaba allí José, a quien vendisteis. Y antes de que ellos pudieran decir nada, y antes de que ellos pudieran quizás suplicar perdón, arrodillarse, José les dice: ahora pues, no os entristezcáis. Instintivamente rehuyeron la presencia de José ante la alarmante verdad de que el poderoso señor de Egipto era su hermano. Él les aseguró con bondadosísimas palabras que no tenía la intención de vengarse de ellos. No pudo evitar la alusión de su crimen anterior, pero este fue hecho con espíritu de caridad y de perdón. No os entristezcáis. ¿Cuántas veces nosotros hemos fallado al Maestro? Si los hermanos de José actuaron de esa manera con él, la forma como nosotros actuamos con el Maestro todavía es peor. Y a nosotros también Él nos dice: no temáis, no temas. Ni os pese de haberme vendido acá. Ni os pese. Que no les duela el haberme vendido. Miren estas palabras. Porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Miren las palabras de José. Esta perla hay que anotarlo, hay que grabarlo. Aquí claramente se refleja la excelsa forma de pensar de José. Para él era evidente la mano de Dios en la extraña experiencia que lo había hecho a él. Un hijo favorito, primero un esclavo,
luego un preso y finalmente un gran gobernante de Egipto, con toda justicia podría haber reprochado a sus hermanos, pero en vez de hacerlo, manifestó simpatía y consideración hacia ellos y les dice: para preservación de vida me envió Dios. El momento en que ustedes me estaban vendiendo, Dios me estaba enviando. ¿En qué momento de su experiencia, de esos largos 13 años de servidumbre, José se dio cuenta que era la mano de Dios? ¿En qué momento? ¿Cuando servía en la casa de Potifar? ¿Cuando estaba en la cárcel? ¿O fue después de los 13 años, cuando ya estuvo como gobernador y vio que cómo es que Dios lo había convertido a él en un instrumento de salvación para los egipcios y para los pueblos aledaños a Egipto? En algún momento José tiene esa revelación y en algún momento él se da cuenta. ¿O fue todavía cuando vio a sus hermanos? No nos dice la palabra, pero sí él entendió que los caminos de Dios para preparar a un hombre no son fáciles de recorrer. No son. Para José fueron 13 años en los cuales hubo, si bien es cierto, momentos en los cuales la pasó bien, como cuando es nombrado mayordomo en la casa de Potifar, o como cuando es nombrado el encargado de la cárcel. Pero hubo momentos difíciles. Y José dice: fue la mano de Dios preparándome para esta gran responsabilidad. No han sido ustedes. Dios me ha enviado. Y aquí es donde surge aquello de: a Dios le place convertir desgracias en grandes oportunidades, en grandes bendiciones. ¿Cómo consideras tú las cosas malas que te suceden, las circunstancias dolorosas por las cuales tienes que atravesar? ¿Cómo los consideras? ¿Como los olvidos de Dios, como los castigos de Dios, o como las oportunidades que Dios te está dando para crecer, o como los momentos en los cuales Dios te está puliendo para grandes proyectos que Él tiene para ti? Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni cebada. 2 años. Recién habían pasado, faltaban 5 largos años. En otros países el fracaso en plantar y cosechar podría deberse a una falta de lluvia. En Egipto a una deficiencia notable en el desborde del Nilo. Pero eso había sido anunciado, revelado en sueños. Aún quedan 5 años de hambre. Y Dios me envió delante de vosotros. Miren, aquí encontramos nosotros lo que generalmente suelo enseñar a los pacientes. Nosotros podemos ver un mismo suceso de más de una manera. Podemos interpretar un mismo suceso de más de una manera. Podemos lamentarnos, sentirnos víctimas, sentirnos nosotros las personas agraviadas, los débiles, o podemos nosotros interpretar ese suceso como oportunidades, como momentos para desarrollarnos. Y José dice: Dios me envió delante de vosotros. No dice: ustedes quisieron deshacerse de mí, ustedes quisieron esclavizarme, ustedes quisieron matarme. No. Podemos narrar nuestra historia de más de una manera. Y José lo hace desde el lado, como algunos lo llaman, el lado positivo.
José lo ve por el lado de la mano de Dios. Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Aquí José está haciendo como una especie del Salvador. Como les mencioné en nuestros estudios anteriores, en la figura de José podemos encontrar ciertos atisbos de la obra de Cristo para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Vida. José repitió su acerto anterior de que era Dios quien lo había enviado a Egipto con un propósito definido. Habló proféticamente aquí de que Dios lo había llevado a Egipto a fin de preservar mediante él a la familia designada y convertirse en el pueblo escogido de Dios, librándolos de morir de hambre. Y además encontramos aquí algo más. ¿Recuerdan nuestro estudio sobre los hijos de Jacob? Nuestro estudio sobre Judá, casada con una cananea, luego Judá casando a sus hijos con Tamar y toda la influencia de Canaán. Ahora encontramos a los hijos de Noé convertidos, experimentando el nuevo nacimiento. Y permítanme hacer la pregunta aquí. ¿En qué momento o en qué parte de toda esta historia de los capítulos que estamos viendo encuentran ustedes alguna señal del intento de salvación por guardar la ley? Siempre todo es por gracia. Siempre todo es por gracia. Nunca por el esfuerzo humano. Nunca. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Por padre de Faraón. José les habló acerca de su autoridad, dando a Dios la honra por su nombramiento para el elevado cargo que tenía. Usó 3 expresiones para describir su puesto, de las cuales la primera fue padre de Faraón. Algunos comentadores han visto en esto un título egipcio específico, claramente comprobado por su aplicación a elevados dignatarios de la 18ª dinastía. Y sobre todo, ¿por qué padre? Porque él le solucionó el problema al hijo, a Faraón. Él preservó la vida, incluido el Faraón, de toda su corte, de todo el pueblo. Padre, daos prisa, id a mi padre y decidle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas. Vayan, hablen a mi padre, díganle que Dios me ha puesto por señor en Egipto. Y ahora, ¿cómo dar la noticia al papá? ¿No eran ellos los que habían dicho que hemos encontrado la túnica de José toda manchada de sangre? Y por lo visto no encontraron ningún resto de José. Ahora, ¿cómo dar esa noticia? Después de 22 largos años, después de haberlo visto llorar, después de haberlo visto sufrir a su padre y no decir. Y también esta era la oportunidad para arreglar cuentas con el papá. Los agravios, las ofensas deben ser confesados, deben ser arreglados. No te esperances en el tiempo. Ya nos vamos a olvidar. No te esperances en el tiempo. Recuerda, puesto que Dios me ha puesto por Señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas.
Esa es la indicación. Lo primero que se le pasa por la mente es, vayan, habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí, tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas y todo lo que tienes, y allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre para que no perezcas de pobreza tú y tu casa y todo lo que tienes. Este es el mensaje de José para su padre. Ese mensaje debía ser trasladado al padre. Ven, José estaba con una gran responsabilidad, no podía irse. Posiblemente en esos días su trabajo también mermó, porque cuando uno emocionalmente no está bien, su trabajo disminuye. Pero ahora todo está volviendo a la normalidad y mucho más aún. Las heridas empiezan a ser sanadas. He aquí vuestros ojos ven, y los ojos de mi hermano Benjamín, que mi boca os habla. Haréis pues saber a mi padre toda mi gloria en Egipto, y todo lo que habéis visto, y daos prisa, y traed a mi padre acá. Hay urgencia, hay prisa, vayan, den la noticia. Todo, todo ha resultado para bien, todo. Esta es la gran noticia. Y saben, nosotros también tenemos una gran noticia que dar y es urgente que demos esa noticia. El mensaje que nuestro Padre nos ordena dar, el mensaje de los 3 ángeles. Y se echó sobre el cuello de Benjamín su hermano y lloró, y también Benjamín lloró sobre su cuello. Posiblemente ya recuperados de la sorpresa, se encontraron los hermanos. Allí estaban. Uno creyó que su hermano había muerto. El otro posiblemente pensó que ya no lo volvería a ver. Lloraron, descargaron todo lo que había dentro de ellos, y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos, y después sus hermanos hablaron con él. Habrán pedido perdón, se habrán mostrado arrepentidos, aunque ya ese arrepentimiento lo habían mostrado antes de conocerlo, porque los cambios se dieron antes. Y miren, aquí hay algo, una preciosa perla. El arrepentimiento implica cambio de dirección, cambio de estilo de vida, cambio de vivir, cambio de la forma de hacer las cosas. Ese es el arrepentimiento. Y aquí está. Y ellos están confesando. Arrepentimiento, confesión. Y ahora, después de recibir el perdón, a vivir en los caminos del Señor. Arrepentimiento, confesión y la nueva vida. Hay muchos que dicen, me arrepiento, pero continúan en sus mismos caminos. Eso no es arrepentimiento. Es cualquier otra cosa. Es temor a las consecuencias o lo que sea, pero no es arrepentimiento. El arrepentimiento lleva a la confesión y la confesión a un cambio de vida. Besó a todos, lloraron, hablaron con él. Era tiempo de curar las heridas. Era tiempo de volver a restaurar las relaciones rotas. Y se oyó la noticia en la casa de Faraón, diciendo, los hermanos de José han venido, y esto agradó en los ojos de Faraón y de sus siervos. Agradó. El informe de la llegada de los hermanos de José pronto llegó a oídos del Faraón. Y el Faraón estuvo muy contento de que esto sucediera así. Posiblemente el Faraón vio a José en esos días previos muy cambiado. Insisto, cuando una persona no está bien emocionalmente, muchas cosas cambian. Su rendimiento laboral cambia, el rostro cambia. Las mismas fuerzas físicas cambian.
Y dijo Faraón a José: di a tus hermanos, haced esto, cargad vuestras bestias e id, volved a la tierra de Canaán, y tomad a vuestro padre y a vuestras familias y venid a mí, porque yo os daré lo bueno de la tierra de Egipto, y comeréis de la abundancia de la tierra. El faraón prácticamente repitió las palabras de José a sus hermanos. Vayan, tráiganlos. Pero el faraón hace algo más. Y tú manda, haced esto, tomaos de la tierra de Egipto carros para vuestros niños y vuestras mujeres, y traed a vuestro padre y venid, y no os preocupéis por vuestros enseres, porque la riqueza de la tierra de Egipto será vuestra. No se preocupen por traer su televisor, su mueble, ¿no? No se preocupen. O su cama, no sé. ¿Qué es lo que tú llevas cuando te tienes que mudar? Esto era una mudanza, no de un día, una semana, era una mudanza prácticamente para Jacob, era una mudanza definitiva porque él muere en Egipto. No se preocupen por sus enseres. José había pedido a sus hermanos que fueran a Egipto con todos sus bienes. Por el contrario, Faraón manifestó su buena voluntad invitándolos a dejar todos los muebles de su casa y aceptar las riquezas de Egipto como prueba de su gratitud por lo que José, uno de ellos, había hecho por su país de adopción. ¿Saben? Aquí hay una preciosa perla espiritual. Cuando vayamos a la casa del rey, cuando vayamos al reino del Rey de Reyes, no vamos a llevar los enseres. No vamos a llevar nada. Solo iremos nosotros. Y todo lo que hay ahí está a nuestra disposición. ¿Qué dijo Jesús a sus discípulos? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y una morada tiene todo, pues, ¿no? La cocina, la cama, todo tiene. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. No necesitas llevar los enseres. No necesitas. Allí el Rey de Reyes pondrá los enseres en nuestras manos. El faraón ahora pone los carros de Egipto a disposición de la familia de José. Y lo hicieron así los hijos de Israel, y les dio José carros conforme a la orden del faraón, y les suministró víveres para el camino. A cada uno de ellos dio mudas de vestidos, y a Benjamín dio 300 piezas de plata y 5 mudas de vestido. José no solo envió carros de acuerdo con la orden de Faraón, alimento para el viaje, sino también regalos a sus hermanos. Al llegar a Egipto, no llamarían indebidamente la atención, puesto que Benjamín es mencionado específicamente como que hubiera recibido 5 de tales mudas. Es probable que los otros recibieran menos de 5 cada uno. Pero siempre hay esa diferencia para con su hermano. Es su hermano. ¿Se imaginan ese ambiente? ¿Qué ambiente se respiraba? Cuando nosotros salimos de un problema, nos sentimos tan aliviados que incluso podemos volar. Y a su padre envió esto: 10 asnos cargados de lo mejor de Egipto y 10 asnas cargadas de trigo y pan y comida para su padre en el camino. Y despidió a sus hermanos, y ellos se fueron, y él les dijo: no riñáis en el camino. Presentes para el padre, carros, comida para el viaje. No habría ya esa necesidad, la carencia que estaban sintiendo los últimos 2 años. Y ahora José les dice: antes que se vayan, no riñáis por el camino. Dejen de pelear, dejen de culparse. Ya no hay razón de ser. Que yo te dije que me hubieras escuchado.
como Rubén en un momento les dijo, dejen todo, todo está solucionado. Vean la mano de Dios en todo esto que ha sucedido. Y subieron de Egipto y llegaron a la tierra de Canaán, a Jacob su padre. Imagínense ahora Jacob, sus hijos llegando en carros. No caminando, jalando sus asnos, sino en carros del rey de Egipto. Y le dieron las nuevas diciendo, José vive aún. José vive aún. ¿Cómo habrá sonado esto a oídos del faraón, de Jacob? José, 22 años sin verlo, José. Y él es Señor en toda la tierra de Egipto, y el corazón de Jacob se afligió porque no los creía. Eran 22 años que habían pasado. 22 años que consideró a su hijo muerto. ¿Cómo es que es gobernador? ¿Cómo es que es señor en Egipcio? La nación más poderosa de entonces. ¿Cómo? Habrán surgido un sinnúmero de preguntas, sentimientos encontrados en Jacob. Y eso es lo que sucede con nosotros cuando nos encontramos frente a situaciones inesperadas. Y ellos le contaron todas las palabras de José que él les había hablado. Y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlos, su espíritu revivió. Las evidencias decían todo lo contrario a lo que sus emociones, sus sentimientos hablaban. Allí está. ¿Ah? Allí está. Sí, es cierto. No está muerto mi hijo. Entonces dijo Israel, basta. José mi hijo vive todavía. Iré y le veré antes que yo muera. Basta. ¿Saben? A veces en nuestra vida tenemos que hacer lo que hizo Jacob. Cuando las emociones nos van ganando, cuando los pensamientos nos tienen sumidos ahí, nos tienen entre el dolor y la desesperación, en ocasiones es necesario decir basta a nosotros mismos. A esto se lo llama como autoinstrucción. A ti mismo ordenarte basta. Deja de sufrir, basta. Deja de pensar en esto, basta. Instrúyete a ti mismo. Y Jacob hace esto, basta. Basta de pensar que mi hijo está muerto. Basta de pensar que son 22 años de sufrimiento. Basta de pensar cómo fue esto, por qué fue esto. Ustedes me dijeron, basta, basta. Y dijo, mi hijo vive. La realidad es esta. El hoy es esto. Muchas personas sufren porque viven en el pasado. Viven recordando las desgracias que vivieron y el presente puede ser maravilloso, el presente puede estar lleno de bendiciones, pero siguen sufriendo porque viven prisioneros en el pasado. Basta, basta. Vive el presente, disfruta el presente, disfruta las bendiciones. Arregla cuentas en el presente. Si tienes que pedir perdón, pide perdón en el presente. Pero vive el presente. Hoy, hoy es el día para vivir. El pasado forma parte de tu recuerdo, de tu historia, pero no puedes cambiarlo. Vive el presente. Y esa autoinstrucción de Jacob lo preparó para ir al encuentro con su hijo. Mi hijo vive. Iré y le veré antes que yo muera. 130 años tenía Jacob cuando sucedieron estas cosas. Y ahora Jacob se dispone a ir a Egipto. Ese será nuestro estudio del día de mañana. ¿Qué perlas sacamos de este capítulo 45? Siempre mira la mano de Dios,
aun cuando creas que Él te ha olvidado, aun cuando creas que estás llenos de castigos, llenos de supuestamente adversidades, desgracias. Nunca pierdas de vista la mano de Dios. Nunca pierdas de vista los caminos de Dios. Dice el libro de Proverbios 16:9 que el hombre piensa su camino, pero Dios enderece sus caminos. Dios tiene la última palabra, no el hombre. El hombre podrá querer hacer muchas cosas, pero Dios es quien tiene la última palabra. Mira en todo momento la mano de Dios, para que como José también tú digas, no fueron ustedes, sino fue Dios quien me trajo a este lugar. Que Dios te bendiga. Amén.